hombre, suave, suave. Bueno, bueno, agradecer a Débora por esa actividad. La verdad es que estuvo demasiado entretenida, muy interesante. De hecho, es vacilón porque usualmente nos aprendemos las historias desde una perspectiva básica y hasta preconcebida de que lo que vimos en la peli, si así no fue en la peli, entonces así no fue en la vida real. Este, de hecho, Cierto. sí, suele pasar. Y creo que eso también es porque somos muy vagos en cierta forma, porque a veces no nos gusta ir más allá o simplemente no nos interesa, que eso también suele pasar. Pero creo que también es confrontativo y para llevarnos a ver un poco más allá. Y esto lo voy a combinar también con algo de lo que hicimos en la actividad inicial, que fue hablar un poco acerca de nuestra niñez, acerca de qué es lo que nos han enseñado y hemos escuchado. Aquí voy a compartirles, voy a ver si puedo compartir pantalla, déjenme ver. Permítame, ok, me avisan si todos ven. Sí, nada más quita el cuadro de las cámaras de nosotros, del Skype, eso. Ahora sí. Ahí, todos ven. Sí. Ok, Sí. perfecto. Genial. Sí, yo veo. Aprovechando de que la semana del Día del Niño y todo este tema, me gustaría que hablemos acerca de lo que es la familia y lo que para cada uno representa. Me gustaría que tal vez José diera su punto de vista acerca de qué es lo que concibe acerca de la palabra o el concepto de familia. Pues cuando estaba en la escuela, siempre cuando hablaban de la familia, la hablaban me acuerdo, en ciencias sociales, que decían que era el núcleo de la sociedad, porque la sociedad está conformada por una infinidad de familias. Pero ya viendo del aspecto desde uno que va creciendo, uno se va formando, uno sabe que en la familia puede pasar de todo, es donde más se va a aprender, es donde más se va, se van a equivocar, es donde más se va a amar, es donde más se va a reprender, pero a pesar de todo eso, pues yo creo que para mí la familia es ese grupo de personas que tiene destinado Dios, que nos va a hacer formar y crecer durante toda la vida. Sí, sí, sí. De hecho, el crecimiento de las personas cuando se van desarrollando poco a poco, hay muchos tanto paradigmas como así mañas. Yo tengo muchas mañas que saqué de mi papá y yo ni siquiera me doy cuenta y de repente hago algún gesto, algún dicho y tal vez llega y me dice mi esposa, igualito a tu papá. Y uno inconscientemente hace esos gestos porque de cierto modo uno convivió con esas personas y de eso que uno obtuvo y se llenó y se envolvió, así uno va actuando inconscientemente. Veamos ahora más, siguiente diapositiva. Me avisa si le pasó a la siguiente. Ok, ahí. La primera familia. Vemos en Génesis 1, 27 y 28 que habla donde llega Dios y le dice, después de que creó al ser humano, llega y les dice, vean, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, señoréenla, y básicamente les da o nos da, todos los frutos de la tierra, todo esto para que nosotros señoriemos, y más adelante en el Génesis 2, 24, cuando ya está hablando un poco más acerca de el momento en el que se creó a la mujer también, este, el hombre dejará, y con hombre igual nos referimos como ser humano, vamos a dejar a nuestros padres y nuestras madres. Nos vamos a unir a la mujer, bueno, en este caso que sí está hablando directamente al hombre, y será una sola carne.
muy básico, muy conceptual. Llega Dios y prepara un Edén, un lugar para que tengan y disfruten. Cuando una vez creó al hombre y a la mujer, ellos dos se unían a formarse un solo ser, y a partir de ahí ya están comenzando a formar familia. ¿Qué sucede? Alguien tal vez Alan, que me hable un poco acerca de la familia, de la primer familia. ¿Qué sucede ahí en esa familia? Que, sí. Y que, bueno, no sé, de alguna manera, voy a ponerlo en el caso de, digamos que ya en la parte mala, cuando Sí, sí. ya van a comer de fruta, pues de alguna manera, aunque Eva ya sabía que no tenía que hacerlo, aún así hizo caer también a Adán, ¿no? Sí, mira que estaba rico y toda la cosa, o sea, manda huevo que, digamos, alguien que es como su primera pareja, lo deje caer así, digamos, pero también es culpa de Adán, pues, Claro. primero por hacerle caso y de segundo por hacer sus deseos y no lo de Dios, ¿ah? Sí, y igual, llevemos esto, tratemos de colocarnos un poquito hacia atrás en contexto y ver el panorama. Ellos no tenían referencia de ningún otro padre aparte de Dios, claramente, pero aún así, di, ¿qué iban a saber ellos de crianza, por ejemplo? Ahora, ok, listo. Este, preguntarle a el negro, ¿qué ha escuchado y qué ha sabido usted acerca de los hijos de Adán y Eva? Bueno, o sea, creo que los dos más conocidos, digamos, es eh, Caín y Abel. Y tengo entendido que tuvieron más hijos, pero honestamente no sé los nombres ni nada. Siento que en la familia como tal se dio, o sea, es literalmente la primera familia que se conoce, que desde ahí, en ese punto, se dio como la envidia tal vez y hubo resentimiento entre los miembros de la familia. De hecho, es una de las historias en la que vemos un gran conflicto, aquí una referencia de Génesis 4, en la que vemos este conflicto entre dos hermanos. Resulta que también entre familias hay muchos tipos de familia, como bien mencionaba José, y en este caso podemos encontrar a una madre, a un padre y a un par de hermanos que tenían conflicto entre ellos, al punto en que sucede el primer homicidio en la tierra. ¿Qué estaban haciendo igualmente los padres para que se diera esto? Quizás no estaban prestando tanta atención, eso por un lado, o por otro lado, sí les decían lo que debían de hacer, pero uno de ellos simplemente por orgullo, porque no quiso escuchar el consejo, y dijo, no, yo voy a hacer las cosas así, y no entiendo, me parece que esto no es justo, como chiquito regañado y chiquito malcriado, y dicen, no es justo y yo quiero eso también y aquí que allá. Entonces, eso es un parte de las cosas que sucede dentro de un núcleo familiar. Y en la Biblia también sucede, o sea, y hay un sinfín de, de sucesos, de familias disfuncionales, como lo quiere llamar la sociedad, porque claro, tampoco es que hay una familia perfecta. Sin embargo, podemos observar muchísimos ejemplos en la Biblia donde podemos encontrar cuáles son las guianzas hacia una familia buena, una familia correcta, o políticamente correcta, pero en este caso sería conforme a lo que Dios planeó desde el inicio. Vea que esta es la primera familia de la humanidad y no salió perfecta, y lo podemos atribuir a muchísimas cosas también, pero pasemos entonces a otro. Abraham. ¿Qué pasa en Abraham? Vemos aquí en Génesis 16, del 4 al 6, cuando Agar se dio cuenta de que iba a tener un hijo, comenzó a despreciar a Sarai. Entonces Sarai le reclamó a Abraham, tú tienes la culpa de que Agar me trae con desprecio.
Recuerda que fui yo quien la entregó. Ahora resulta que como está embarazada, se siente superior a mí. Por eso Dios hará de castigarte. Abraham le respondió, haz con ella lo que quiera, pues Agar es tu esclava. Fue así como Sarai comenzó a maltratarla y Agar se vio obligada a huir. Viéndolo desde una perspectiva de familia, yo sé que hay un concepto cultural que ha venido cambiando con el tiempo. Esto quizás no lo vamos a aplicar a hoy día, pero si nos pasamos a ese momento, de ahí vemos a un Abraham un poco frustrado tal vez, porque a él se le había dado una promesa de que iba a tener un hijo, que ese hijo iba a ser la promesa, de que este hijo iba o sea, que a raíz, en la simiente de este hijo iban a venir muchísimos más a través de Abraham, y esto y que el otro, él pensaba que su hijo iba a ser ese. Pero ¿qué sucede? Tal vez Débora, si me puede comentar un poco más, ¿cuál es tu perspectiva con respecto a lo que sucede en este punto, desde la perspectiva de familia? Yo creo que hay una celos por parte de Sarai, igual de que ella quería ser quien le diera el hijo a Abraham, ¿verdad? En ese momento, como no lo logró, ella aún así acepta entregar a la esclava, pero él no vio lo que eso iba a dañarla a ella. Entonces, ya obviamente ahí es cuando se encuentra un conflicto y la esclava huye, ¿verdad? Hasta con el hijo, pero no sé cómo. No, correcto, sí, sí, de hecho la historia viene por ahí y resulta de que hay un conflicto, no solamente ahí, sino también un conflicto previo en el que Dios le dio una palabra a Abraham específica, y de que sí, que iba a tener un hijo, pero lo debió haber tenido con su esposa, ¿no? Y volviendo al tema de la familia es tan importante y Dios lo tiene súper claro y nos lo evidencia en la Biblia. Y tanto así que, ¿qué sucede con esta familia, con estas dos personas? Ya vimos que con la familia anterior, estos dos prácticamente que crearon dos grupos en la humanidad. Uno, que era un poco más conflictivo, guerras y pleitos y demás, que prácticamente es como la simiente del mal, de que todo lo perdido del mundo casi que estaba ahí, y otro que le agradaba a Dios lo que estaba haciendo sobre esa misma línea, es de que eventualmente iba a llegar el Salvador, pero aún así no son perfectos, ¿verdad? Porque tampoco es que había perfección en este punto. Entonces, ¿qué sucede acá? En este punto, el núcleo familiar y lo que estaba sucediendo, las decisiones que tomó Abraham como cabeza, las decisiones que tomó la esposa el- en el hecho de abandonarla, despreciarla, es que literalmente la maltrataba. Las decisiones que tomó aún la misma Agar cambiaron totalmente y drásticamente la humanidad, aún la que hoy vivimos. Hay tal vez y Alan aquí me puede ilustrar un poco más y corregir si me equivoco. Se cree que hay dos vertientes históricas en ese punto, en el que a raíz de Ismael, de hecho bíblicamente se menciona que a Ismael iba a ser como ese grande, ese poderoso, que muchos iban a intentar pelear contra él, pero la fuerza que iba a haber en él iba a evitar de que cayera. Y podemos ver que a raíz de eso se cree que, bueno, más adelante llega lo que es históricamente en Arabia Saudita, lo que se desarrolla la Meca, eventualmente sale Mahoma y algunos lo asumen con el Islam. Por otro lado, observamos que uno de sus hijos, bueno, a partir de esos reyes, que fue Isaac, generado su generación, pasó por el Canaán, que hoy es Palestina, la franja de Gaza, y eventualmente llegaron a Jesús. Pero prácticamente que hubo un quiebre
muy importante en este punto de la historia a causa de llámelo, desobediencia y demás, pero lo que estaba sucediendo en ese núcleo familiar, ¿qué hubiera sucedido, por ejemplo, en este caso, de que en vez de que, porque ahora es muy fácil señalar culpables, ¿qué hubiera pasado si Abraham, primero, no se hubiera acostado con Agar? Segundo, ¿qué hubiera pasado si Abraham le hubiera dicho a su esposa, mira, no la maltrates, también es mi hijo, tené ahí, vamos a tenerla aquí también, no la vamos a necesitar de que ella se vaya y que tenga que huir? O por otro lado, igualmente Agar, si al final hubiera decidido matar al hijo que prácticamente dio todo por él y hasta le lloró a Dios y le clamaba a Dios, por su vida. O sea, hay tantas situaciones que si esto lo traemos a nuestras familias, nosotros decimos, no, pero es que si mis padres me hubieran criado de una forma diferente, yo hubiera sido otra persona y esto y que lo otro. ¿O por qué? Porque nos solemos nosotros también criticar la forma de que los padres toman nuestras decisiones. Es muy difícil también decir, no, mira, es que yo como hijo también tengo parte al respecto. Quiero que ahora los lleve a una perspectiva de qué es una familia desde el punto de vista de una madre, por ejemplo, o qué es una familia desde el punto de vista de un padre, o cómo es una familia desde un punto de vista de un hijo. Tenemos muchas formas de ver familia, pero resulta que siguen siendo familia, ya sea que te hayas criado con tus abuelos o con tus tíos o demás. De verdad que esas personas están ahí colocadas y si Dios las puso, es una razón, claramente, pero también tenemos que aprender de su experiencia. Y quizás no lo vemos ahorita desde un punto de vista de los jóvenes, ¿verdad? No lo vemos, pero resulta que más adelante, cuando vamos desarrollándonos en nuestra vida como padres, nos damos cuenta que hay cosas que yo ahorita ya voy diciendo como, ya entiendo por qué es que mi mamá me decía tal cosa, o mi papá tal cosa. De hecho, les cuento una historia muy interesante al respecto de que mi bisabuela todavía sigue viva. Ella, fue criada con una cultura totalmente machista, una cultura muy, muy de su época. Mi abuela se ha quejado muchísimas veces por su forma de crianza y por las cosas que les hizo vivir mi bisabuela, cosas como de que se tenían que hincar en granos de maíz y y que lo otro, ¿verdad? Pero había muchas disfunciones como el hablar, por ejemplo. Esa relación de comunicación era muy limitada. Y sin darse cuenta, igualmente lo aplicaba con mi madre, la mamá de mi abuela. Ella también estaba cometiendo ciertos paradigmas, quizás que habían en su mente inconscientemente, de que a ella le enseñaron. Y lo que no quizás todo, porque sí se arrepentía de algunas cosas que sus padres les hizo de joven, pero igualmente inconscientemente esto lo estaba llevando a mi madre. Y eventualmente parte de esas situaciones las estaba aplicando conmigo y gracias a Dios hubo un cambio porque llegó a Cristo y demás. Entonces su perspectiva del mundo al tener a Dios cambió, pero sigue teniendo esas cositas de cultura, ¿verdad? Entonces, llevándolo a hoy día, o bueno, en ese momento cuando yo estaba un poco más pequeño, yo decía, no, pero es que no, yo no quiero eso. Yo quiero lo mismo para todos. Y en mi casa fuimos 4 hermanos y nos peleábamos todos porque todos tuviéramos exactamente lo mismo, que si nos iban a regalar un juguete, todos tenían que ser iguales o por lo menos equitativos. Y hubo un pleito enorme, pero nosotros quizás como hijos pequeños e inmaduros no veíamos cosas de que nuestros padres nos estaban dando tal vez un regalo o que nos estaban compartiendo tiempo, y cuando ya estamos grandes, eventualmente todos vamos a crecer y si Dios quiere también vamos a tener una familia. Nosotros de pequeños, si les estuvimos demandando tiempo
a nuestros padres, ahora grandes, claro que nos van a demandar tiempo y nosotros deberíamos de darle tiempo. Y por favor, no caigamos en este juego de que cuando estábamos pequeños, tanto que nosotros pedíamos y tanto que nosotros molestábamos, ahora que estamos grandes, es como, no, es que así se me enseñó, es que no, y que ya, pero sí entendamos de que a veces nuestros padres no son perfectos, a veces nuestros padres tampoco hicieron lo que deberían de hacer, pero aún así deberíamos de amarlos, no deberíamos de eliminar esa comunicación que es tan importante y tan vital. Volviendo a este punto, una descomunicación o una desobediencia y demás ha causado, pues sí, una revuelta hoy día, lo que es la Franja de Gaza y demás, y todo hasta va en línea conforme a las mismas profecías que ha hablado la Biblia, pero podemos ver que aún también la misma Biblia nos habla en Proverbios, por ejemplo, Proverbios 15:5 dice que el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Y es el 15 y 20, versículo 15, capítulo 20, versículo 20, 15, 20, perdón. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Creo que estos proverbios nos dicen de que, vea, esto va a pasar. Y si usted va a menospreciar el consejo de su padre, entonces eres necio y listo. Hola. Sí, y bueno, también tenemos el de Proverbios 15:20. Ahora, Efesios. Les comparto esto que a mí me pareció muy, muy interesante con respecto al tema. Dice Efesios 6, del 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, esto es súper importante, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto trae una correlación entre quienes nos están enseñando y quienes están recibiendo esa enseñanza. Ambos tenemos que dar de nuestra parte y entender tanto desde una perspectiva como hijos, ahora que nosotros siendo jóvenes y poco a poco que nos vamos en esa transición, algunos de pasar de jóvenes a adultos, vamos como viendo aún más y entendiendo aún de una mejor forma el hecho de que, y lo importante que es obedecer a los mandatos de nuestros padres, sabiendo que eventualmente nuestros hijos nos van a obedecer a nosotros. Por lo tanto, nosotros deberíamos de prepararnos, aprovechar esta energía de nuestra juventud, aprovechar de que estamos jóvenes para ir y aprender de la Biblia, porque si te quejas de lo que tus padres te dijeron y si te quejas de cómo te criaron, yo esperaría de que no seas igual y que aproveches ahorita que estás joven para ser un joven consciente, entendido tanto en la palabra como en la vida misma en relación con Dios, para así poder darle un buen consejo a tu hijo eventualmente. Vea que luego también dice que, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, porque claramente nosotros, cuando desde una perspectiva de hijos, somos muy necios, muy intensos, y que si algo no lo queremos, probablemente nuestros padres nos digan, no, es que no, y no es no. Pero si ya dijiste no como padre, entonces tu hijo te debería hacer caso a la una, a la primera o a la segunda. Pero no ser intensos tampoco de nuestra parte, porque así es como desde la perspectiva de nosotros como hijos no esperamos de que nuestros padres sean intensos en ese sentido con nosotros. Ahora bien, muy bonito esto y todo, y me gustaría que observemos este último versículo en 1 Juan 4, 20, 21. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?
Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. Él que ama a Dios, ama también a su hermano. Porque ya hablamos de una relación padre-hijo, hijo-padre, pero también los que tenemos hermanos. Y esto aplica no solamente a hermanos en la familia directa que tenemos, sino también tenemos muchos los hermanos en Cristo, nuestro prójimo y demás. Si nosotros como padres, eventualmente, le pedimos a nuestros hijos que amen a Dios con nuestro ejemplo, igualmente deberíamos de amar nosotros a nuestros hermanos, o por lo menos tener una buena comunicación con ellos, porque eso demuestra de que también nosotros amamos a Dios y tenemos la experiencia, el criterio para decirles a nuestros hijos, hijos, vosotros también amen a Dios así como están amando a sus hermanos. Y esto también lo llevo a la familia que es la iglesia. Hay muchos hermanos en Cristo de que son difíciles. Aún nosotros somos difíciles también. Pero si estamos en una misma fe, estamos en Cristo y amamos a Dios, realmente deberíamos de amar a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. Y como les digo, esto de la familia es duro, es muy conflictivo y ya desde Génesis vemos cómo la forma de realizar o de ejecutar lo que es el ser familia, ser padre, ser hijo. Hubo pleitos y demás, Abraham también los tuvo, pero aún así no hay que dejar de lado lo más importante, que es el amor a nuestro prójimo. Se pueden equivocar nuestros padres 1000 veces. Nosotros como hijos y como padres nos podemos equivocar 1001 veces, pero el amor debe de permanecer. Así como Dios ha perdonado nuestros pecados, Dios ha perdonado también nuestras iniquidades y nos amó primero, nosotros también deberíamos de amar a nuestro prójimo. Y esa sería la enseñanza. Genial, gracias, Héctor. Sí, tiene razón, digamos, a veces, bueno, en mi caso, digamos, sí tengo como muy apartado a mi padre porque él no vive conmigo, entonces sí me hace aunque sí tenemos días específicos entre familias para salir, almorzar y cosas así, sí me llamó la atención porque sí lo tengo como muy apartadillo, al menos sé que no, yo toda la vida he trabajado con él, digamos, desde pequeño estuve con él y como a los 17 años empecé a trabajar con él en el parqueo y terminé, o sea, de todo el mal que le hice en las llantas de los carros del parqueo, trabajé como hasta, mi papá no estuvo, pero estábamos hablando de las maldades que hacíamos de niño y yo metía clavos a las llantas de los carros para que se estallaran. Entonces, bueno, al final, digamos que pagué mi maldad es ahí con mi papá. Entonces sí tuvimos muy buena compañía, pero sí, ahora que estoy trabajando solo en mi casa, sí no le he dado la atención que él merece, digamos. No por lo que ha hecho, sino por lo que es, digamos, de ser padre. Entonces sí, muchas gracias por eso. No sé si alguien quiere comentar. Sí. No sé si José quería decir algo que vi que se mutió. No sé, es que escuché a alguien que sí, pero no sé si era alguien. Ok. No, es más que todo. Bueno, más que todo era un breve análisis del concepto de la primera familia que habitaba la tierra, que era la de Adán y Eva, y pues desde una perspectiva era una familia súper privilegiada porque estaba a la par con Dios, conocía su mayor creación, una de las más bonitas del jardín de Edén, pero a la vez fue la que sufrió lo peor, sufrieron el castigo de Dios, también sufrieron
que uno de sus hijos mató a su hermano, o sea que pues sí, en perspectiva fue muy tocada la familia, pero yo me quedo que siempre en la vida podemos tomar o lo bueno o lo malo para bien, pues, y qué mejor ejemplo que nuestras familias, que nuestras familias o nos va a ir bien o nos va a ir mal, pero siempre hay que tomar lo mejor. Amén. No sé si con eso termina, Héctor. No sé si ibas a decir Sí, algo no, más. más bien agradecerle a José por el comentario. La verdad que sí, muy, muy acertado. Igual, no sé si tal vez Débora o el negro o Pame tuvieran algún comentario al respecto, pero si no, eh, terminaríamos acá. No, todo quedó muy claro, muy bonito. Muchas gracias, Héctor. Los voy a saludar nada más porque ya me voy y entonces no tengo internet. Hola y Chao. adiós. Espero que les haya ido muy bien. Chao. Entonces, dice que Leo que muy claro. Y muy claro, entonces. Bueno, nos vemos a todos. Muchas gracias por estar. Nos vemos la próxima semana con la clase de Problema del Mal. Y vamos a despedir de esto con una oración. Te damos las gracias, Padre, por esta reunión. Te pido, Señor, que de estos jóvenes salgan con bien en esta semana. Protéjalos, bendígalos, Señor, tanto en sus estudios como en sus vidas, su familia, Señor, especialmente en esto que aprendimos, Padre. Te damos las gracias por todo y te pedimos, Padre, que todo esto que aprendimos, Señor, lo pongamos por obra y en práctica. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, chicos, muchas gracias a Héctor por esta enseñanza muy reflexiva y para todos los demás los esperamos el próximo sábado. Chao. Chao. Nos vemos, bendiciones. Okay. A veces José como que Chaito, se cuidan. José pone como el Chao. micrófono y no sé si va a hablar o no, y yo como bueno, Chao.